Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos en Jesucristo. Nuevamente nos encontramos acompañándoles ahora con un nuevo tema de apologética que tiene por nombre una nueva apologética para nuestro tiempo. Es importante recordar que hoy vamos a compartir la lección número 5. Esperando en Dios nuestro Señor que siempre su gracia, su Espíritu Santo nos asista para iluminar nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y poder compartirles a ustedes las necesidades, las herramientas, los elementos, los fundamentos de nuestra iglesia para que cada uno vayamos conociendo más a profundidad nuestra doctrina, creciendo más en la fe y, por lo tanto, fundamentando, enraizando nuestra fe hasta las bases, que quiere decir que yo esté seguro, satisfecho, feliz de estar perseverando en mi iglesia católica. Entonces, sucede que antes, en los temas anteriores, hemos hablado de la apologética. Pero ahora usted podrá decir, ¿y por qué hoy dice una nueva apologética? Sencilla respuesta. En aquel tiempo eran unos los problemas, las dificultades, eran distintas las que vivía la comunidad de los primeros apóstoles. Hoy vivimos, hermano, en otro siglo, en otra realidad. ¿Se da cuenta? Y el materialismo, las ideas van cambiando, las ideologías que han venido a tratar de venir dañándonos nuestra fe, cuestionando nuestra fe, nuestra doctrina. Es por eso que la iglesia tiene que ir siempre a la vanguardia. La vanguardia quiere decir siempre adelante, siempre dando respuesta de nuestra fe. Y por eso los padres de la iglesia, el magisterio, el Papa San Juan Pablo II en su tiempo, por ejemplo, pidió una nueva apologética. Es decir, que nosotros preparemos al pueblo de Dios, a los cristianos del hoy. Escuchemos, por ejemplo, lo que nos dice o lo que nos dijo el Papa San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Ecclesia in America. Dijo esto: es necesario que los fieles pasen de una fe rutinaria a una fe consciente, vivida personalmente. La renovación en la fe será siempre el mejor camino para conducir a todos a la verdad. Es Cristo, dice él. Por eso es esencial desarrollar en nuestras iglesias particulares una nueva apologética. Por eso estamos hablando nosotros de esta área, ¿verdad?, de la iglesia, que muchos hablamos, por ejemplo, de la teología. Pero la teología es tan amplia que tiene una área, una rama también, como le llamamos nosotros, una ciencia que se encarga de estudiar las verdades de nuestra fe y dar respuesta a las personas que no creen en la doctrina de nuestra iglesia, en nuestra enseñanza. Por eso el Papa decía eso. Es esencial desarrollar en nuestras iglesias particulares, es decir, no solo que los obispos, el clero, ¿verdad?, el Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes y monjas conozcan la verdad de la iglesia, sino que también los laicos, especialmente los laicos comprometidos, aquellos seglares, hermanos que tenemos o desempeñamos un ministerio, un servicio a la iglesia. Entonces, en esa área, en ese rinconcito, en ese ministerio, en esa comunidad, se necesita ayudarle a esas hermanas, a esos hermanos, a personas, a que conozcan más
la verdad de nuestra iglesia. Por eso el Papa se refiere a iglesias particulares, una nueva apologética para el pueblo, a fin de que comprendan lo que enseña la iglesia, que comprendan. Recuerda, en la sesión anterior hablábamos lo que decía uno de los grandes santos: creo para comprender mejor las cosas y comprendo para creer mejor. Entonces, que habla para que comprendan lo que la iglesia enseña y así puedan también dar razón o respuesta de su esperanza a otras personas que nos pidan respuesta, que nos pidan que nosotros le expliquemos, le expliquemos con la Sagrada Escritura en la mano que la doctrina de la iglesia permanece intacta, así como Cristo se la enseñó a sus apóstoles allá en el, vamos a decir, en el año 100, ¿verdad? Porque el año 100 cuenta desde el año 1 al 100, el siglo número 1, 100 años. Y decimos que la iglesia va naciendo allá por el año 33. Por lo tanto, en esa época, queridos hermanos, los apóstoles tuvieron una primera apologética. Tenía que surgir una nueva una apologética, porque era el principio, el inicio del cristianismo. Y eran otros los problemas, las dificultades, las objeciones, las preguntas, el desconocimiento. Y Pablo, por ejemplo, vamos a leer ahora, te invito a que abras tu Sagrada Escritura, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 16 en adelante. La vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En mi primera defensa, nadie me asistió. Pero estamos hablando de que en la época de los apóstoles fue una apologética, posiblemente un poco distinta a la de ahora. Pero ellos tenían que dar respuesta, tenían que dar fe de lo que Cristo les había enseñado, y por lo tanto tenían que defender la iglesia, la enseñanza, a Cristo mismo, defenderlo. Y surgió Pablo, surgió Apolo, surgió el apóstol Pedro y muchos personajes importantes. Por eso dice: mi primera defensa, nadie me asistió. Es decir, pobre Pablo le tocó que debatirse con muchos protestantes que ya habían en aquel tiempo, ya habían, porque la palabra protestante, hermanos, no es para que se disgusten nuestros hermanos separados, sino que es para toda persona que proteste, que esté en contra, que no esté de acuerdo con algo que enseña nuestra iglesia católica, y especialmente si tiene fundamentación bíblica, sólida, histórica. No solamente lo que dice la Biblia, como dicen mis hermanos separados, sino que lo que dice la Biblia también tenemos que ir nosotros acuerpando, acompañando en la tradición que los apóstoles mismos recibieron en boca de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos en la sesión anterior que los apóstoles la han mantenido íntegra, esa formación, esa enseñanza. Es decir, sin ponerle o agregarle o quitarle, como muchos suelen hacerlo en este tiempo. Entonces, pobre Pablo lo dejan abandonado y él solo tiene que debatirse defendiendo la fe. Que no se les tome en cuenta, es decir, a aquellos hermanos que lo abandonaron, tuvieron miedo a responder, a enfrentarse, a discutir un tema de defensa de la fe, es decir, de apologética. Pero el Señor me asistió. Eso era importante, que el Espíritu Santo, Jesús mismo lo había prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. La promesa de Cristo era no abandonar a los apóstoles, a los profetas, a los predicadores, a los misioneros, a su iglesia. Ya no iba a estar Él físicamente presente, pero iba a estar Él a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Santa,
asistiéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo nunca se sintió solo ni abandonado, por mucho que no habían hermanos, amigos a la par, ¿verdad? Acompañándole. Por lo tanto, me dio fuerza para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, es decir, todas las personas que no creían en el evangelio que ellos predicaban. Eso es apologética. A los que no creen, explicarles, enseñarles, mostrarles el evangelio, ¿verdad? Como un menú, como algo nuevo, novedoso. Y para que vayan entendiendo, comprendiendo mejor lo que la iglesia nos enseña, lo que la iglesia nos promueve, lo que la iglesia nos dice, llévenlo como en vasijas de barro en sus manos, cuidándolo, custodiándolo, es decir, íntegro. Que no se le vaya a caer, no se le vaya a desparramar, porque la vasija hecha de barro, hermano, un toquecito en una piedra, toca el suelo, también no se va a romper de una vez, no se va a quebrar, despedazar, pero se puede rasgar, se puede o rajar, como usted le entiende la frase, ¿verdad? Frase nuestra muy común. Pero que esa vasija ya no va a contener íntegramente, totalmente, ¿qué? El aceite, el vino, ni el agua, porque por esa agrietadura, rajadura, se le va a comenzar a botar y ya no va a ser íntegro, total. Por eso explico esa palabra con un poco de detalle para que comprendamos, ¿verdad? Para que entiendan. Pero Pablo se dice él mismo: el Señor me asistió, no me abandonó. Sentía la presencia del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hacía fluir en su mente, en su corazón, en su labio, en su lengua, palabras, tal vez no muy elocuentes, pero sí convencedoras, convincentes, seguro de que él estaba defendiendo a Cristo el Señor, a su iglesia. Hermano, mucho cuidado, porque recordemos, en la sesión anterior hemos dicho que Jesús le encargó al apóstol Pedro a custodiar, a apacentar, a cuidar. ¿A la iglesia de quién? ¿De Pedro? No. Pedro no era dueño de la iglesia. El dueño es Cristo. Por lo tanto, apacienta, le dice, mis ovejas, mis corderos. ¿De quién son el pueblo de Dios? La feligresía, la grey, el pueblo, los católicos, los cristianos. De Dios, de Cristo. Por lo tanto, no son míos. Y muchas veces, como no son nuestros, no son míos, no son suyos, decimos nosotros, ¿verdad? Yo no puedo con este compromiso, ya no puedo con este cargo. No tengo palabras como defender en este tema, ¿verdad? A la iglesia. Yo la voy a abandonar. Yo mejor voy a ir para ajustado, es decir, voy a huir cuando veo que la iglesia de Cristo está en dificultades o está en problemas. Hermano, para eso ha sido elegido usted y yo, para que la conozcamos, para que la amemos y también así para que la defendamos. No con espada, no con golpes, no con insultos, ¿verdad? Como hemos dicho, lo que siempre nos va a decir la cita lema de la apologética, primera de Pedro 3:15, hacerlo con dulzura, hacerlo con respeto, es decir, respetando la dignidad. Incluso dice el Papa Francisco que hay que respetar la fe de que otras personas que no creen en la iglesia católica, pero que hay más cosas que nos unen. Y por lo tanto no hay que dividirlo más, no hay que criticar más, no insultarlo más, ni odiarnos más. Hay más cosas que nos unen. Dios, para comenzar, como primera base, Cristo resucitado. Porque la mayoría de sectas al menos aceptan que Jesús resucitó
Y eso es importante, eso es bueno, porque a nosotros también nos ayuda, nos da facilidad, nos da pauta de cómo tenemos que respetar a las demás personas que nos unen, por ejemplo, a través del bautismo, ¿verdad? A través del bautismo nos unen y eso nos hace ser hijos de Dios. Todos, independientemente no acepten nuestra fe, independientemente no acepten nuestro credo, nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Pero aunque a Dios no le guste ni nos acepten, sepamos que todos los bautizados somos hijos de Dios. Por lo tanto, respetemos a nuestros hermanos separados. Ellos no nos respetan, no nos aman, porque nos critican, nos insultan, nos condenan. Bueno, esa ya es cuestión de ellos. Porque repito, a ellos les enseñan también una apologética. Lastimosamente una apologética contradictoria, divisoria, para dividir, contradecir. Y más que todo eso, quitan el amor hacia el prójimo, al amor hacia sus algunos parientes, los que tienen parientes protestantes, disque evangélicos, hasta la confianza, hasta los lazos sanguíneos de la sangre, de parientes, de hermanos, de primos, incluso hasta de papá, comienzan a insultar, a ofender a sus padres, diciéndoles: acepten a Cristo, salgan de la oscuridad, abandonen esa iglesia incluso maldita, esa iglesia que se van a condenar. Vean cómo les introducen el veneno, cómo les introducen, hermano, un virus, para que siga ese virus regándose por todas las familias. ¿Y quién dijimos que es el encargado de robar, matar y destruir? Pues nos dice San Juan capítulo 10, versículo 10, que es el ladrón, es decir, Satanás. Se encarga de dividir, se encargó de dividir la iglesia de Cristo allá por el año 1500, más o menos, ¿verdad? Allá por el año 1517, 1520, 1521, fue la división, la separación de Martín Lutero y después otros grandes personajes dentro de la iglesia, pero que se dejaron enfermar, ¿verdad? Se dejaron dañar, se dejaron, hermanos, robar la gracia por falta de obediencia, por falta de sabiduría espiritual. Por lo tanto, Pablo continúa explicando y formando a Timoteo para que Timoteo también madurara más en la fe, no tuviera miedo, no temblara. ¿Cuántos católicos somos buenos para predicar con el micrófono? Nos gusta predicar con el micrófono, pero no somos amantes de seguir aprendiendo, de ir creciendo, discerniendo, estudiando a profundidad las escrituras y para defender nuestra amada iglesia. Para que por mi medio, decía Pablo, se proclamara plenamente el evangelio y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo mismo está explicando ahora. En mi primera defensa, es decir, en mi primer momento de apologética, hoy ha cambiado. Ya no estamos en el siglo I. Ya no estamos en el tiempo de Pablo. Hoy hay muchos problemas más que han salido, que han surgido. Han surgido y seguirán surgiendo porque siempre van a haber personas desobedientes, hermanos, rebeldes, que no quieren obedecer la jerarquía de la iglesia, que no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren ser humildes, obedientes a esa voz. La iglesia está llamada a proclamar una verdad absoluta. Alguien me respondió en uno de los videos en YouTube
hace poco y me decía, ¿por qué no habla solamente del texto de la Biblia, sin mencionar la iglesia? Entonces le mencioné yo que nosotros como católicos no venimos solamente a hablar solamente en puro sentido espiritual, porque el sentido espiritual lo podemos confundir, hermanos. ¿Cómo lo podemos confundir? Solamente en un sentido sentimental, sentido emocional, sentido carnal. Y la iglesia nos enseña que también a la par de lo espiritual vaya lo doctrinal, vaya lo histórico, vaya, hermano, a las raíces de lo que quisieron decir nuestros antepasados, los apóstoles, y hoy la iglesia tenga personas inteligentes, sabias, para estudiar cómo darle esa nueva defensa, es decir, esa nueva apologética, esa nueva forma de defender a nuestra amada iglesia. Defender la iglesia recuerda que también defender a Cristo, porque Cristo le había dicho al apóstol Pedro, mi iglesia, no tu iglesia, no mi iglesia, no la iglesia de los pastores que se adueñan de las ovejas, como dijera por ejemplo el profeta Ezequiel, ¿verdad? El profeta Jeremías también, cuando habla de los malos pastores, que los pastores que nada más se comen, se beben, se roban la leche de sus ovejas, es decir, se hacen dueños, sobreviven por ellos, se hacen ricos por ellos. Eso es el crimen, eso es lo malo. Me dijera usted, pero la iglesia católica también tiene sacerdotes que son pastores y que viven de las ofrendas, que viven de la colecta. Sí, es cierto, pero no roban, es decir, no quitan, no piden más allá de lo necesario. Es una colecta en la iglesia católica, es una ofrenda voluntaria, oye bien, voluntaria, no exigentemente el diezmo. ¿Cuánto gana usted en su trabajo? $500, muy bien. ¿Cuánto tiene que dar al mes a la iglesia? Si es $500, ¿cuánto sería? Póngale diezmo, 5 centavos de cada dólar. Haga la cuenta usted, para que se dé cuenta que muchas veces los católicos que nos vamos huyendo, que nos vamos enojados, que nos vamos disgustados, que nos vamos peleados, que nos vamos resentidos de la iglesia católica, cuando aquí no dábamos casi ni el diezmo, no dábamos ni el diezmo, una corita de 10 centavos, nos pesaba dar $1, no digamos $5. Allá no va a ser de una cora ni de $1, mínimo $5 para arriba. La 10ª parte de cada dólar, haga la cuenta. Por eso que a muchos les gusta por ahí, porque por ahí se sale más rápido de la pobreza. ¿Cómo la ven? Así es de que si usted es predicador y quiere salir más rápido de la pobreza, pues por ahí está. Muy bien, continuamos entonces. Es importante entender esto. ¿Quiénes son los destinatarios de la apologética? ¿A quién va dirigido? En primer lugar, hemos dicho que va dirigido a los creyentes, a los perseverantes, para hacer despertar en ellos un nuevo amor. Se han perdido el amor del principio de Cristo y de su iglesia. Muchas veces lo han perdido. ¿Por qué? Razones simples, hermano. Por no orar, no frecuentar los sacramentos, no frecuentar las asambleas, no frecuentar, hermano, la escucha o la lectura diaria de la Escritura. No leen. Somos a veces, hermano, desperdiciamos el tiempo ociosamente. Y por eso nos vamos enfriando. Y por eso se nos va terminando muchas veces el ánimo. La aridez llega, carcome, destruye y mata.
Entonces, es importante entender eso, que cada uno de nosotros tenemos que entender que si somos perseverantes, estamos llamados a aprender, a conocer esto, porque nadie ama lo que no conoce. Siempre vamos a repetir esa palabra. Posiblemente va a sentir usted lo mismo, dice en toda la charla, formación que da. No importa, porque es cierto. Porque a mí me gusta dar estos temas, al menos lo poco que yo entiendo o puedo o me han enseñado. Porque amo a Cristo, amo su iglesia, amo la Santísima Virgen María. Y los amo a ustedes. Y quiero que ustedes conozcan también la verdad, aunque sea lo poco que yo conozco, para que su fe se mantenga firme. Como segundo lugar, a los no creyentes. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué primero a los creyentes? Porque los creyentes son los que va a utilizar Dios mismo para transmitirle esa fe a los no creyentes, a los que desconocen, a los que no quieren la Iglesia Católica, ni la defienden, la detestan, la aborrecen, la critican, la insultan, porque eso es lo que han aprendido, eso es lo que han oído, eso es lo que les han enseñado. Hermano, qué importante es terminar con un texto fundamental. Con este voy a terminar y con este vamos a comenzar en la sexta sección, en el próximo tema, San Juan. Te voy a invitar que leas como tarea San Juan en el capítulo 17. Lee en tus tiempos libres, momentitos de tiempo de descanso, todo el capítulo 17. Y luego, cuando estemos en la sección número 6, vamos a ir tocando versículos por versículos y te vas a dar cuenta que Cristo añoró, que Cristo suplicaba a su Padre Dios, que esos 12 apóstoles siempre se mantuvieran unidos, siempre se mantuvieran en unidad, en armonía, en paz, porque ese iba a ser el principal testimonio de su iglesia naciente. Que pasaran los siglos, los años, menos la integridad de su doctrina, basada en la enseñanza de los apóstoles, que a su vez la recibieron de Jesucristo el Señor, y que hasta ahora en día nos está llegando también a nosotros. Eso se le llama tradición apostólica. Porque los obispos de hoy no son los mismos que estuvieron, lo que sucedieron a Pedro, Santiago y Juan. Por ejemplo, Papa Lino, Anacleto, y otros hasta el día de hoy. La iglesia tiene que luchar por mantenerse firme, por mantenerse unida. Por eso Cristo le llamó universal, es decir, la palabra católica que nosotros utilizamos, la catolicidad. Universal, una en todo el mundo, para evitar la división, para evitar, hermano, los pleitos, las discusiones, ¿verdad? Para evitar todo eso. Hermanos y amigos, fue un gusto acompañarles en este día con este tema. Bendiciones, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y no se olvide de compartir este video, de visitar el canal de YouTube y dar el like o un mensajito por ahí. Bienvenido será para nosotros también saber quiénes son los hermanos que están pendientes de nuestros videos, quienes están aprendiendo un poquito a la par de cada uno de nosotros. Hasta la próxima.